cabo la reanudación del juicio oral contra Pedro Castillo, Bexy Chávez, Aníbal Torres y otros personajes que han sido involucrados por este presunto golpe de Estado. El abogado de Bexy Chávez tuvo un fuerte cruce de palabras con el juez a cargo de esta audiencia debido a que él solicitó, ¿no?, a los magistrados garantizar un trato justo que merece por su condición de ser humano Bexy Chávez. Él ha denunciado malos tratos por parte del INPE para el traslado de la ex primer ministra. Bien, chicos, vamos a escuchar también cómo fue la defensa por parte de Bexy Chávez, a quien la Fiscalía está pidiendo varios años de prisión efectiva. Vamos a escuchar entonces. Sala de audiencias en el penal Barbadillo hay también personal médico del Poder Judicial que la ha atendido y ella pues ha retomado a su lugar y la audiencia va a continuar con total normalidad como está previsto para el día de hoy. Escuchamos ahora a la directora de debates. Continúa entonces la audiencia. Oficio número 1435-2025 presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mediante este oficio, señora directora de debates, comunican la designación de defensores públicos. Bien, en este caso estamos viendo que ya están presentes los doctores Coila, fueron los defensores públicos que estuvieron nombrados anteriormente, ¿correcto? Así es. Bien, ¿hay algún documento vinculado a este? Sí, señora directora de debates. Hay otro documento, el escrito número 96-2025. De fecha 5 de marzo, mediante el cual actualizan la información y señalan que el doctor Edgar Cayahualpa Quispe está asignado como defensa necesaria para el señor Castillo Terrones. Y además, el doctor Ricardo Johnny Hernández Medina, asignado para la presente sesión de audiencia. Bien, como hemos visto, ya los citados letrados se han apersonado y están presentes, ¿no? El Ministerio de Justicia ha cumplido con lo dispuesto por este tribunal. Téngase presente. Pasamos. Hay dos escritos más, señorita directora de debates. El siguiente escrito es el número 94-2025, presentado por el doctor Raúl Noblecillo Olaechea, mediante el cual solicita copia del oficio dirigido al INPE. Bien, en la sesión anterior se dispuso se curse oficio. ¿Se ha verificado el cumplimiento de ese oficio? Sí, señora directora de debates. ¿Se le otorga copia? Oportunamente. Sí, el de antes de ayer. ¿Sí? Bien, verificada la diligencia, adjúntele copia al abogado defensor del citado documento. Bien. ¿Quiere hablar el abogado? Sí, doctor Noblecilla. Doctora Carvajal, señor presidente, brevemente. La doctora Bexy Chávez ha sido nuevamente trasladada sin importar sus derechos humanos en una situación vejatoria, y es importante que la sala no solo lo comprenda, no solo oficie, sino nos pueda de alguna manera ayudar a garantizar el trato justo que merece por su sola condición de ser humano. Se trata no solo de levantar en horas de la madrugada, se trata de no tener alimento, se trata de encadenarla en sus extremidades, se trata de ponerlo en lo que literalmente es una perrera, con el perdón de los canes. Una perrera es un vehículo de metal que solo tiene una banca también de metal. La señora Bexy Chávez, la doctora, tiene que padecer un trayecto encadenada, enclaustrada en una caja metálica. Señor, y sin cinturón de seguridad. Señor abogado, disculpe, pero ya usted hizo esa petición, el tribunal accedió, se ha cursado el oficio para contemplar todos los ítems que usted está describiendo, ¿no? Pero doctora, no se está cumpliendo. Pero cursar no es lo que nosotros nos va a sanar. Bueno, nosotros necesitamos que ustedes nos garanticen. A ver, señor, usted sabe perfectamente que los internos en el Perú están sujetos a un código de ejecución penal, a reglamentos, a protocolos. Sí. Nosotros como jueces hemos cumplido de hacer la comunicación al INPE y esperamos que nos dé una respuesta. Si usted dice que las condiciones continúan, esperemos que nos dé la respuesta y veremos qué más se puede hacer. Se le va a dar la copia del oficio, en todo caso usted también accione directamente
solamente lo que le compete a usted como abogado, por favor, ¿ya? Señor presidente, yo con ustedes como magistrados, como representantes de la legalidad y del debido proceso y también de los derechos humanos y de la constitución política de mi Estado. Me da pena y me entristece estar abandonado también en esta situación. Muchas gracias. Pero ¿por qué le va a dar pena, No, señor? no por usted, no por pero usted. es que, señor, tenga la bondad. Por el INPE, por el INPE, doctor. Señor, no haga digresiones que no corresponden. Por en el una sala INPE, de audiencia, doctor, por el INPE. Y le agradezco el oficio, doctor, le No, agradezco. no me tiene que agradecer nada, señor Novelcía, es mi obligación. Ya usted Gracias. nos puso en conocimiento, ya nosotros hemos cumplido con nuestra obligación, con nuestro deber, hacemos lo que corresponde, no solamente con la señora Chávez, con cualquier interno que haya en el país, queremos que haya las mejores condiciones dentro de lo que el INPE nos pueda proveer, señor. Eso es lo que hacemos. Me nace agradecer igual, no es doctor. el único juicio oral que tenemos con una persona procesada, se le da todas las facilidades que haya, incluso hoy día también hemos visto la preocupación porque no solamente por la seguridad de los internos, sino cada uno de ustedes y los señores procesados libres no vayan a sufrir alguna agresión en el exterior, y hemos hecho toda la coordinación con los altos oficiales de acá para que ingresen ustedes con su vehículo y se vayan con su vehículo porque nos preocupa. A todos nos preocupa y hacemos todo lo que esté dentro de nuestro alcance para que ustedes estén en las mejores condiciones, y todos nosotros, ¿ya? Así que tengan la bondad. Gracias, señor presidente. Esperar, en todo caso, a ver cuál es la otra respuesta que nos pueden dar y cuáles son las mejores condiciones que pueden haber para que la señora Chávez y cualquier otro interno que esté sometido a este tribunal esté conducido como corresponde, ¿ya? Eso es nuestro afán, señor. Si no, no hubiéramos hecho ningún oficio, no hubiéramos proveído, tenga la bondad. Ya vamos a entrar al tema de fondo. Hoy día tenemos entendido que la señora Chávez tenía alguna dificultad con el tema de los alimentos, entonces sabemos que ustedes le han traído alimentos, le hemos dicho a nuestro personal auxiliar que se encargue el personal del INPE o las personas de la policía que lo han traído dentro de lo que corresponde a las medidas de seguridad. Vean si se autoriza o no se autoriza alcanzarle eso, porque tampoco nosotros no podemos controlar los alimentos que se le entrega a la señora, podría haber un error, una confusión, se enferma la señora, no podemos ser responsables de eso. O sea, nosotros no somos el INPE, no somos la policía, tenemos nuestro rol como jueces, pero hacemos todo lo que podemos dentro de la ley para que se le dé las facilidades y se cumplan los derechos de todos ustedes, ya, por favor. Y vamos avanzando en lo que es el objeto del juicio oral, por favor. Adelante, doctora Carvajal. Entréguele el oficio. Y ahí está el oficio que le hemos cursado a la persona. No, acá hay transparencia, doctor Novelcía. Nosotros no tenemos ningún temor de entregar nada, no hacemos nada oculto, estamos en un juicio oral dentro de lo que compete, por supuesto, ¿no? Sin que se pueda transformar este escenario de juicio oral en otra clase de escenario, por favor. ¿Ya? Vamos adelante, doctora Bien, Carvajal. continuamos. Siguiente despacho. Señores magistrados, me dirijo a ustedes en representación de Betsabe Chávez Chino para presentar el alegato de apertura de la defensa en este proceso, en el que le hemos denominado construcción deficitaria del dolo y ausencia de prueba de dominio del hecho, la debilidad dogmática de la acusación. Se le imputa a mi patrocinada el delito de rebelión previsto en el artículo 346 del Código Penal. Desde ya afirmamos que ninguna de las imputaciones va a alcanzar a nuestra patrocinada. A lo largo de este juicio vamos a demostrar que no concurren los elementos típicos del delito de rebelión tal y como está previsto en nuestra ley penal. Pues hacer una interpretación extensiva de lo que no está descrito en la ley afecta el principio de legitimidad, el principio de legalidad, y el principio de taxatividad. El principio de taxatividad nos indica o exige que las leyes penales deben ser claras, precisas y determinadas. Además, hacer una extensión estaríamos incurriendo o vulnerando el artículo 3 del título preliminar del Código Penal. La acusación fiscal adolece de serias deficiencias probatorias y contradicciones y por ende no podrá, lo adelantamos, y por ende no podrá desvirtuarse la garantía fundamental de presunción de inocencia. A diferencia, ya se han referido, a diferencia de la norma penal peruana, se han referido al Código Penal español, que sí precisa en el artículo 472 el declarar la independencia.
la figura en el tipo penal peruano es alzarse en armas, tal como ya lo ha establecido en el recurso de nulidad que lo han señalado ya los anteriores abogados en el recurso de nulidad 890-2010 Lima, que usted, señor presidente, presidió y fue ponente. Reitero, y ha sido claro que para que exista rebelión debe haber alzamiento armado, el verbo rector inicial, que se conecta, o sea, el para, pero primero nos debemos ubicar en el alzamiento armado. Si no hay alzamiento armado, no hay delito de rebelión. Y precisamente en el derecho español, en la justicia española, precisamente absolvió a los rebeldes catalanes porque no encontró ese elemento violento que se debe encontrar en ese alzamiento, que no debe ser una amenaza. En este lenguaje técnico jurídico, pero claro, señores magistrados, solicitamos a la honorable sala que nos acompañe en este análisis que exige la ciencia del derecho procesal y su función epistemológica, no más noticias, no más argumentaciones fiscales basadas en noticias. Acá no se habla de noticias, aquí se hace justicia. Y aquí vamos a llegar a la verdad material, basados en lo que significa la ciencia del derecho procesal. En ese sentido, en primer lugar, nos vamos a referir al delito de rebelión en la ley peruana y en el derecho comparado. Se exige nuevamente un alzamiento en armas, cuya concurrencia es obligatoria para configurar el tipo penal. Es decir, una sublevación armada con el propósito de alterar o derrocar el orden político constitucional establecido. He escuchado atentamente, y todos hemos escuchado atentamente, hubo un disparo, han traído a nuestros generales a este proceso, a los oficiales operativos, ¿hubo un disparo? Ya lo han dicho, usaban armas porque los policías usan armas. ¿Ha habido algún disparo? ¿Ha habido un acto violento? Se habla que este es un delito plural subjetivo, que requiere la concurrencia de varias personas, no de una sola persona. El día de ayer, en la audiencia anterior, hemos visto cómo el señor presidente ha descolocado el sistema de un momento a otro. ¿Y por qué no podríamos asumir que ese comportamiento también lo asumió el día 7 de diciembre del 2022? Además, debemos considerar lo que ha dicho. Si no es una confesión, ha dicho, todos los que están atrás no tienen nada que ver, porque fue una decisión personal. Y descolocó a los abogados defensores. Retiró su defensa. Claro, la defensa es irrenunciable, pero aún así hemos visto cómo podría darse esa situación. Sin que se logren los objetivos de los rebeldes, es un delito cortado y eso ya lo han repetido. Y no voy a entrar a la dogmática porque aplicando el principio iura novi curia, ustedes conocen el derecho, señores magistrados. Se dice que nosotros somos dueños, las partes son dueños de los hechos, pero el derecho lo aplican ustedes. Sin un alzamiento de armas, voy a ser insistente, no hay rebelión. La mera intención o conspiración queda fuera de todo tipo penal de rebelión. No es posible, señores magistrados, que una sola persona, cometa por sí sola un autogolpe sin apoyo armado. Y hemos visto el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Surge la pregunta, ¿le mostró el apoyo? Es un hecho claro y evidente, es un hecho fáctico que no necesita probanza porque es de público conocimiento.
¿Recibió el apoyo, la acción que hizo el presidente Pedro Castillo Terrones? No, no. Vamos ahora a pasar a los escrutinios legales con los hechos. Vamos a relacionar la tipicidad, la norma con los hechos que el ministerio imputa a Betsy Bexabé Chávez Chino. Y sostenemos, la Fiscalía sostiene que el 7 de diciembre Betsy Bexabé Chávez Chino habría participado en un supuesto golpe de Estado encabezado por el presidente José Pedro Castillo Terrones. Pero nos cuentan una parte de la película. ¿Por qué no nos vamos al día 29 de noviembre del 2022? ¿Qué pasó? El congresista George Edward Málaga Trillo presentó la tercera moción de vacancia. Ahí empieza lo que ahora se denomina delito de rebelión, a decir de la tesis del Ministerio Público, de la teoría del Ministerio Público. El día 29 presenta esa moción y el día 1 de diciembre del 2022 se aprueba esa moción. Pero en esa aprobación lo citan al presidente para el día 7 de diciembre a las 3 de la tarde. ¿Qué hace el presidente? Conforma un equipo legal, reúne a sus ministros para poder defenderse. Y se deja constancia, hay pruebas al respecto. Entonces se dice, claro, resulta tan evidente, ¿en qué momento se materializó el alzamiento de armas por parte de Betsy Bexabé Chávez Chino? Ni de terceras personas que coordinaron con ella. Y aquí quiero ser enfático, porque hemos llegado hasta este estadio, ya lo han repetido los abogados, hemos llegado al juicio oral, hemos pasado por la etapa intermedia y parece que nadie se hubiera dado cuenta que ya en el recurso de apelación 248-2022 Suprema, siendo ponente el magistrado César San Martín Castro, de fecha 13 de diciembre del 2022, en el fundamento séptimo, literalmente lo leo, dice que dado que aún se está en los primeros momentos, repito, que dado que aún se está en los primeros momentos, principio de progresividad procesal, estamos en los primeros momentos de la investigación, no es posible realizar mayores precisiones acerca de los hechos realmente perpetrados. Por lo que aun cuando es claro que no se está ante un delito consumado, puede ser posible considerar un tipo de imperfecta ejecución, que se llama tentativa, o un tipo de conspiración. Punto seguido sigue el señor magistrado y afirma, faltan en todo caso datos más precisos que permitan definir con mayor concreción lo sucedido y la subsunción jurídico penal. ¿Este es el momento de hacer la subsunción jurídico penal? Estamos en el juicio oral. Hemos traído a gente inocente hasta este proceso para llegar a ver si es que existe o no delito. Nosotros afirmamos que no. Y aquí lo he considerado, el señor magistrado dice, por tanto se presenta prima facie tentativa de rebelión. Él no dice que se ha cometido rebelión. Desarrolla el alzamiento, desobediente por supuesto, pero no desarrolla la otra parte, que tiene que ser armado. Pero además cuando él dice tentativa, ya coloca la página, se refiere al autor Carlos Creus, que en su libro Derecho Penal, parte especial, dice que no es posible la tentativa en el delito de rebelión. Y eso está confirmado. No es posible la tentativa en el caso de... Se pone lo que es otro delito,
pero no el delito de rebelión. En este caso, ya se ha afirmado, el alzamiento tiene que ser armado. Y lógicamente, para justificar la intervención policial, afirmó que efectivamente existe la tentativa de rebelión o alternativamente conspiración para rebelión. Ya nos han afirmado los colegas, y lo digo con todo orgullo, porque también he sido miembro de la gloriosa Policía Nacional del Perú. Y ya pues, carne de cañón. El tema político, ahora, ¿quiénes son los más débiles? Y este juicio trae políticos, pero de arrastre trae policías. Carlos Creus, en la página 178 de este libro, dice: la tentativa, repito, y voy a ser reiterativo, es de imposible ejecución en la página indicada. Y vamos a los hechos, para analizarlos puntualmente. Fiscalía, en la página 36 de la acusación, dice: el 7 de diciembre acordaron conjuntamente con sus coacusados disolver el Congreso e instaurar un estado de excepción en el Perú. Acordaron. O sea, se hace una afirmación sin un sustento fáctico. Acordaron. Surgen las preguntas aristotélicas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Se afecta el principio de imputación objetiva, necesaria. ¿Cómo pues? ¿Cómo se produjo ese acuerdo? Una prueba, un testigo, una nota. ¿Dónde está? No existe. Y aquí en este juicio vamos a atacar esa afirmación. Se dice que Bexis Chávez Chino aprovechó la condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y PNP del mandatario. ¿Cómo se aprovechó de la condición de un presidente? Ese es un argumento que no resiste mayor análisis. Responsabilizar a otra persona por una facultad que tiene un presidente sin demostrar ese cómo es lo que vamos a ver en este proceso. Se dice que el 6 de diciembre a las 21:49 horas se reunieron José Pedro Castillo Terrones, Aníbal Torres Vázquez y Bexis Chávez Chino en el despacho presidencial, donde se encargaron de la elaboración del contenido del mensaje de la nación. O sea, existe una afirmación a todas luces contundente, porque repetir y repetir que existe delito de rebelión no es probar. Probar se puede inferir, se puede concluir, pero fundamentar es documentar. Sáqueme un documento en que se llegó a la elaboración de ese contenido del mensaje a la nación. No existe, no existe. El día 6 de diciembre, a las 23 horas, se retiró al despacho presidencial con dirección de la PCM. Pero acá se ha visto de que se encontró un archivo que se trabajó hasta las 6 de la mañana en la residencia del señor presidente Pedro Castillo Terrones. La pregunta es, ¿por qué es fácil? Es fácil destruir una tesis cuando no está ajustada a la verdad. Haciendo un análisis temporoespacial, es simple. ¿Dónde estaba en ese momento Bexis Chávez Chino? Estaba en su casa. No estaba en Palacio de Gobierno. Ella llegó al día siguiente, después de las 9 horas. Entonces hacer una afirmación antojadiza y decir, se encargaron de la elaboración del contenido del mensaje a la nación. Se afirma también
que el día 6 se retiró del despacho con dirección a la PCM. Igual se afirma que a las 9:56 del 7 de diciembre se reunió con José Pedro Castillo Terrones con la finalidad de realizar actos de coordinación en la ejecución del delito de rebelión. El 7 de diciembre a las 10 horas, Bexy Chávez Chino se comunicó con el secretario general del Ministerio de Cultura. Oiga, el presidente sabe y conoce y habla con su secretario cuando quiere dar un mensaje a la nación. No se sabe que hay un área de comunicaciones, hay un despacho permanente de IRTP en el Palacio de Gobierno. Pero ¿qué ocurrió? Vamos a demostrar que ese día el secretario estaba con descanso médico. Por eso es que acude, y así lo va a afirmar un testigo. Por eso es que llama a la señorita Bexy Bexabe Chávez Chino para impartir, que convoque a la prensa. Y así se produce este hecho. No quiero calificar esa prueba porque no es el momento. Pero ofrezco que eso se va a probar en este juicio. Fiscalía, antojadizamente, asume, enfáticamente además, que Bexy Bexabe Chávez Chino se comunicó con el ministro Willy Huerta Olivas, a quien solicitó a instancias del exmandatario disponer de los efectivos PNP del perímetro de Palacio de Gobierno para que permitan el ingreso de las armas de manifestantes a favor del gobierno. Pedido que se trasladó al general Lozada Morales, jefe de la 7ª Región Policial. Yo me pregunto, ¿se aperturó esa puerta? Vamos a lo fáctico, a lo patente, a lo que a lo que no existe en el logos, en la mente. Al factum, a eso, ahí me voy. ¿Qué es lo que sucedió? Nunca abrieron las puertas. Y en todo caso, si hubieran manifestantes, contrariamente estaríamos demostrando que no portaban armas. Eran simpatizantes. O se ha probado a nivel de la investigación preparatoria en su acusación que se han incautado armas en los manifestantes. Nada. También se indica que se corrobora el acto de organización desplegado por Bexy Bexabe Chávez Chino, por el jefe del Comando Operativo General Luis Angulo Tejada, quien llamó al general Licetti de Seguridad de Estado. Hemos leído la declaración del general, vamos a traer la declaración del general Licetti y vamos a desmentir. No hubo tal comunicación. Vamos a ser claros, enfáticos, rigurosos, con cada medio probatorio, con cada prueba que presente la Fiscalía. Aquí ya no nos llevamos de noticias. Aquí no llamamos a un medio televisivo para que me ayude a sustentar mi teoría de caso. Aquí estamos ya en el Poder Judicial, en el juicio oral. Aquí vamos a develar las cortinas para llegar a la verdad material. Es indiscutible, señores magistrados, y sigo hablando de la ausencia de los elementos típicos, que no existe ni existió ni despliegue de las Fuerzas Armadas, ni de grupos armados, ni de civiles respaldando el mensaje del 7 de diciembre del 2022. No se tomó por armas ninguna instalación estratégica. O sea, ocupó el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso. Ninguno. No se efectuó ni un solo disparo, ni se enfrentó militarmente a autoridad legítima alguna. Se habló de una infracción constitucional. Eso le compete al Congreso. Un discurso de televisión, por más cuestionable que sea su contenido,
no es un alzamiento en armas. Quiero ser claro en esto. No transformemos las palabras en balas. No transformemos las palabras en balas. Y surge nuevamente la pregunta, ¿en estos actos participó Bexy Bexabe Chavechino? No, por supuesto que no. La acusación fiscal no sostiene que Bexy Chavechino haya portado armas o dirigido tropa. A lo sumo menciona reuniones de coordinación, coordinaciones de un último momento. Una nota, un chat, un mensaje, una hoja de papel que se le incaute a Bexy Bexabe Chavechino que diga que llame a alzamiento armado, que ordene a un general, que ordene al jefe del comando conjunto o a cualquiera de las fuerzas del orden. Ninguno. Y aquí me voy a detener porque se habla mucho del WhatsApp y esto considero yo que una argumentación jurídica, porque estamos atacando argumentaciones jurídicas, no atacamos a la persona ni a la institución. Argumentaciones jurídicas versus argumentaciones jurídicas. Derecho de acción versus derecho de contradicción. Tesis versus antítesis. ¿Qué dice la Fiscalía? Fiscalía dice, señores ministros, en el WhatsApp de la señorita Bexy Chávez cuando era presidenta del Consejo de Ministros, a las 10:53, señores ministros, apersonarse inmediatamente a la PCM. ¿Se acuerdan que les hablé nos habían vendido una parte de la película? Ella lo hacía porque a las 3 de la tarde tenían que defenderse en el Congreso. Y por eso llamaba, porque el señor presidente tenía que ir con todos sus ministros. Pero aquí se produce algo interesante. Hubo una ministra, Kelly Portalatino, que se encontraba fuera de Lima. Y le responde, señora ministra, estoy fuera de Lima. Yo llego a las 2 de la tarde. Y le responde, Bexy Bexabe Chavechino le responde, este es un día histórico, pero en otro contexto, pero la Fiscalía ha unido esos dos hechos para decir, y lo han sacado por televisión. Y han dicho, este es el momento en el cual Bexy Bexabe Chavechino sabía anteladamente el contenido de la acusación. Se refiere, ya eso lo hemos hablado, eso no ocurrió, que abrió las rejas. Hemos hablado también que las Fuerzas Armadas no mostraron el apoyo. Y aquí señalamos lo siguiente, señores magistrados supremos. El elemento central está ausente del tipo penal. No puede haber delito si no se configuran todos sus elementos esenciales. Los juristas sabemos cuántos años ha costado elaborar la teoría general del delito. Y la teoría general del delito está en la parte general, en la primera parte del Código Penal. Por eso es que cuando un delito se tiene que cometer, no es una mera mención de la descripción. Tiene que cumplirse rigurosamente con todos sus elementos. Donde la ley exige armas, no bastan discursos. Donde la ley exige alzamiento, no bastan intenciones. Forzar una calificación jurídica significaría extender por analogía el derecho penal en perjuicio del imputado, lo cual además está prohibido por el artículo 3 del título preliminar del texto penal sustantivo. Los actos que dice o que describe el Ministerio Público
no reúnen los elementos típicos objetivos del delito de rebelión, menos el elemento subjetivo, el dolo, ni el rol de dominio funcional, porque está imputando la calidad de coautora. ¿Dónde está el dominio funcional? Eso es lo que debemos exigir en este proceso, en este juicio oral. En este caso se dirá, pues, no, pero en estos casos no hay una sola prueba directa. No, pero tenemos la prueba indiciaria. Pero la prueba indiciaria también existen acuerdos plenarios. También existe la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Un indicio tiene que pasar por el tamiz de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Pero además tiene que ser múltiples, no puede ser un solo indicio. Tienen que estar interrelacionados entre sí. Pero lo más importante de un indicio es que no debe ser desvirtuado por otro contraindicio. Y nosotros vamos a desvirtuar esos indicios que tiene la Fiscalía con contraindicios válidos para probar que Bexy Chávez no tiene ninguna vinculación con el delito que se le imputa. Señor, Repito. justifique su tiempo porque está por culminar. Ya, si me permite 5 minutos, por favor, con todo respeto. No existe una sola evidencia directa, instrucción escrita, una orden explícita, una confesión, un testigo protegido, un colaborador eficaz que indiquen que Bexy Chávez Chino ha participado en este delito, que ha quebrado, que ha ordenado el alzamiento armado. Y vamos a la vocación pacifista de Bexy Chávez Chino. En su discurso, cuando fue suspendida, llamó a la población. Llamó y les dijo, hermanos, reclamen sus derechos pacíficamente. ¿Dónde está la vocación violentista de Bexy Chávez Chino? En este caso, vamos a defender la presunción de inocencia, porque la prueba recae en el acusador, más no a la inversa. Y esa es una garantía que vamos a defender. Hoy día presentamos ante este juicio oral a Bexy Chávez Chino como inocente. Y solamente la Fiscalía va a tener que probar, más allá de toda duda razonable, que ella es responsable del delito de rebelión. No hay prueba contundente. Ya hemos hablado de las pruebas indiciarias. Vamos a hablar que aquí, finalmente, y solamente para culminar, se habló de que Bexy Chávez había ordenado el alcance de un decreto supremo, que no sabe el defensor de la legalidad. No solamente es titular de la acción penal, sino es defensor de la legalidad, que existe una ley orgánica del Poder Ejecutivo donde se establece cómo y cuándo se hace un decreto supremo. No ha leído el mensaje que dice, a partir de este momento se gobernará a través de decretos leyes. Y que se diga, no, buscó un decreto supremo. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la vinculación? Eso no resiste el menor análisis. Solamente voy a enumerar las contradicciones de la teoría fiscal. Las enumero para no explayarme, porque me queda poco tiempo. Pregunto, ¿rebelión consumada o rebelión intentada? Aquí lo vamos a demostrar. El papel de Bexy Chávez Chino versus el papel de los demás involucrados. Se dice pieza clave. Aquí vamos a probar. Decreto supremo. Solicitó copia del decreto supremo. ¿Acaso ella no presentó su carta de renuncia antes de abandonar el palacio? Presentó su carta de renuncia y pidió un modelo
y se lo hizo a su secretaria. Pero no, pues, transformaron todo. Generaron un muñeco. Hay testimonios contrapuestos y hay fisuras lógicas y fácticas que vamos a demostrar. Señores magistrados, mi conclusión. Sostenemos enfáticamente que Betsy Chávez no ha cometido el delito de rebelión. Sostenemos enfáticamente que no hubo alzamiento en armas. Conforme el avance del juicio, solicitamos a la ilustre sala observar críticamente la evidencia presentada por la Fiscalía bajo la luz de estos argumentos jurídicos. Verán cómo cada pieza se queda corta, insuficiente e imprecisa, además de incompatible con la calificación de rebelión, con la subsunción. Confiamos en que la única decisión conforme a derecho será la absolución de Betsy Bexabé Chávez Chino. Esta honorable sala tiene en sus manos la responsabilidad de hacer prevalecer los principios rectores del derecho penal democrático, es decir, la estricta legalidad, la culpabilidad basada en dolo comprobado, la prohibición de responsabilidad objetiva. Bien, y ahí escuchábamos entonces a la defensa de Betsy Chávez, ¿no? Quien la defendió y negó, ¿no?, todos los cargos que se le imputan. Por otro lado, el día de hoy también escuchábamos a Pedro Castillo, quien se mostró desafiante, ¿no?, durante esa segunda audiencia del juicio oral en su contra por presuntamente orquestar un golpe de Estado a fines del 2022. Un proceso en el que la Fiscalía está pidiendo 34 años de prisión por cargos de rebelión y abuso de autoridad. Él incluso quiso retirarse de la sala, intentó irse de esta audiencia y se enfrentó a las jueces y anunció rifa para pagar reparación pedida por la Procuraduría. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Déjenos saberlo aquí en la cajita del chat en vivo. Es importante mencionarles que las próximas audiencias van a tener lugar, ahora vamos a comentarles, los días 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27 y 28 de marzo. Estas fechas se van a tomar declaraciones de testigos tanto del Ministerio Público, que suman 40 testigos, como parte de los acusados, 24 en promedio también. Bueno, terminó entonces de esta manera la segunda sesión del juicio oral contra Pedro Castillo y contra los exministros Aníbal Torres y Betsy Chávez. Los magistrados han sido citados nuevamente a partir de las 9 de la mañana el día 11 de marzo. Así que si deseas estar al tanto, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que te mantengas informado.